Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Espero te encuentres súper bien el día de hoy. Y bueno, hoy te traigo una palabra que sé que será de bendición para ti, así que te invito a que te sientas cómoda y que te traigas un tecito, un cafecito, no sé, cualquier cosa, pero que no se te olvide traer lo que es tu espada, o sea, la palabra de Dios, porque vamos a hablar de algo muy interesante. Así que comenzamos. Y voy a comenzar diciendo que Dios tiene misericordia sobre tu vida y sobre la mía. ¿Qué es misericordia? En todas las escrituras nosotros podemos encontrar misericordia de parte de Dios, así que vamos a indagar un poquito. En el libro de los Salmos 136 se repite una y otra vez, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. La palabra hebrea Hesed, no sé si la palabra la estoy pronunciando correctamente, pero la definición es maravillosa. Hesed habla del amor fiel de Dios, de su bondad y de su lealtad de pacto, de su compasión hacia alguien que no lo merece. Eso no define simplemente un sentimiento, sino una acción constante de bondad y misericordia. También encontramos esta palabra que también es maravillosa, la palabra rahem. Otra vez vuelvo a decir, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero como quiera se los voy a dejar escrito aquí en la pantalla. Y esto es relacionado con el vientre materno. Habla de una compasión profunda, ternura, piedad, amor entrañable. Por eso en el libro de Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Si nos vamos un poquito para el Nuevo Testamento, encontramos la palabra eleos, y que eso habla de la compasión hacia alguien que es miserable, culpable o necesitado. No es solo sentir lástima, es actuar en favor de alguien que no merece la ayuda. Por eso el ciego clamaba. Lucas 18:38. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En pocas palabras, la misericordia de Dios es Dios reteniendo un juicio merecido para dar una oportunidad inmerecida. El Salmo 103, versículo 10 dice: ¿no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados? Eso significa, no me trata como merezco. Dios no me paga conforme a mi pecado. Dios no ejecutó inmediatamente la justicia que yo merecía. Eso es misericordia. Dios es tan maravilloso que nos da misericordia, gracia y paciencia. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces damos un pasito hacia atrás? ¿Cuántas veces hemos ido? Muchas veces que decimos, ¿por qué Dios me sacó de esto? Si por lo menos allá yo comía carne, ¿no? Y nos preguntamos muchas veces eso, pero es porque no estamos viendo la misericordia, el amor y el perdón de Dios a todo su esplendor. Y muchas veces es difícil poder verlo, pero la palabra de Dios, si nosotros nos entramos a profundidad, podemos ver y podemos entender de qué manera Dios nos ama. Misericordia es no recibir el castigo que merecemos. Gracia es recibir bendiciones inmerecidas. Paciencia es Dios soportando durante un tiempo antes de ejecutar el juicio. Y podemos ver en las escrituras qué tanta paciencia, qué tanto amor, qué tanta misericordia tiene Dios hacia nosotros. Si entramos en las escrituras podemos ver Saúl, Sansón, Faraón, los hijos de Elí, la generación de Noé, Israel y Judas. Todos recibieron misericordia, todos recibieron paciencia, todos recibieron advertencias, pero ellos pensaban que ellos podían seguir igual. Y ahí fue donde comenzó el endurecimiento. Con nosotras Dios hace lo mismo. Dios nos tiene paciencia, Dios nos da advertencias, Dios nos dice: no hagas esto, no hagas aquello, no vayas acá, no vayas allá, y nos advierte constantemente. Ahí nosotros podemos ver su misericordia extendida, su amor, todo eso lo podemos ver. Entonces, cuando Dios advierte muchas veces y nosotros no entendemos, no hacemos caso, pues entonces pasa lo que Dios no quiere que pase. Pero no es porque Dios no haya tenido compasión, porque Dios no haya tenido misericordia, es simplemente porque nosotros hemos sido desobedientes. En 2 de Crónicas 36:15 dice: y Jehová,
El Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios intenta corregir porque todavía tiene misericordia. Muchas veces lo ha hecho con nosotros, pero muchas veces despreciamos esa corrección, despreciamos esa misericordia. En 2 de Crónicas 36:16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Primero escucharon, luego rechazaron, después menospreciaron y al final se burlaron. Y el texto dice: hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. O sea, podemos ver que Dios intenta avisar, decirte, hablarte, pero nosotros muchas veces no entendemos y no hacemos caso. Por eso Jeremías dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Jeremías entendía algo y él sabía que el pueblo merecía algo peor. La nación completa había quebrantado el pacto, había rechazado a Dios, había perseguido a sus profetas, había derramado sangre inocente y aún así seguían vivos. Eso era misericordia. Pero ojo con esto, la misericordia no siempre evita la corrección, no siempre evita la disciplina. La misericordia de Dios consiste en que Dios no permite que la disciplina termine en destrucción total. Saúl hizo lo mismo, desobedeció la orden que ya se había dado. Y él quiso hacer lo que estaba en su mente, en sus fuerzas, en su posibilidad, y él dijo: yo me adelanto y yo hago las cosas antes de obedecer a Dios. Hizo lo que hizo y todo eso trajo consecuencias muy duras. Por eso en 1 de Samuel 15:22 dice: ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio. Y añade un poquito más: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. 1 de Samuel 15:23. Primero Saúl desechó la palabra y después Dios lo desechó como rey. Saúl ni siquiera estaba preocupado por la presencia de Dios, él estaba preocupado por su imagen. Él le dice: te ruego que me honres delante de los ancianos. O sea, la presencia de Dios no importaba, pero lo que importaba es que él fuera reconocido, honrado delante de los demás. Y sí, es verdad, David pecó, David hizo muchas cosas que están, no sé, que si tú lo lees te quedas como que, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible? Pero aquí hay dos cosas diferentes. Hay un corazón que está humillado, que reconoce lo que hizo, y un corazón que nunca hubo arrepentimiento. Entonces, esa es la diferencia entre Saúl y David. Porque cualquiera diría: lo que hizo David fue peor que lo de Saúl, ¿no? Pudiéramos decirlo así. Pero la diferencia está en el tipo de arrepentimiento que hubo. En el Salmo 51 le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David apeló a la misericordia de Dios y no a sus méritos. Y Saúl quería conservar la corona, David quería conservar la presencia y no la corona. David fue disciplinado, pero no fue desechado. Así que hay gran diferencia entre los dos. Entonces, para finalizar, la pregunta es: ¿en qué posición te encuentras tú? En esa posición donde Dios te ha hablado tantas veces de que regreses, de que hagas las cosas bien, pero tú te has hecho desobediente, o estás en la posición de David, de decir: Señor, te he fallado, he hecho lo injusto delante de ti, pero hoy vuelvo a tus caminos, hoy me entrego a ti nuevamente y te pido perdón y extiende tu misericordia hacia mi vida. Así que te dejo con este pensamiento, te mando un saludo, bendiciones y un abrazo súper fuerte. Hasta la próxima.